Hola, hoy quiero contestar a esa pregunta que me hiciste en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok o correo, y que ha sido una pregunta recurrente a lo largo de los últimos años. Eh, ¿Cómo hago que esta historia que pasé semanas, meses, años trabajando, pueda llegar a las manos correctas para ser publicada? Y la verdad es que es más sencillo de lo que parece. Sí, yo sé que te he dicho en otros videos que la historia es tuya, que nadie la conoce más que tú eres tu primer lector y que el libro que estás escribiendo tienes que vivirlo, gozarlo, sentirlo y debes dejar a los personajes ser libres para que puedan llegar a tener una historia viva, una historia real, una historia que interese al lector, porque si te emociona a ti, probablemente emocione al resto de tus lectores. Pero aquí hay un pequeño detalle que a veces se nos olvida. La industria editorial es una industria, es un comercio. Necesita vender libros para poder sostenerse. Entonces, quiero que desde que empieces a escribir el manuscrito, consideres que es una idea que vas a tener que venderle a alguien más. Porque no es suficiente con que tú estés convencido de la historia que estás escribiendo. O que tú creas que tu personaje es diferente. Tú tienes que saber por qué es diferente y tú tienes que saber que lo hace único. Yo sé que lo hace único porque es tuyo, porque tú le aportas a lo que nadie más puede hacer. Pero tienes que entender muy bien a ese personaje porque se lo tienes que vender a alguien más. Entonces, algo que tienes que hacer desde el principio es trabajar por un lado este personaje para entenderlo precisamente hasta las entrañas. Y en segundo lugar, tienes que trabajar el concepto de tu libro, porque también hay que aceptar que tu libro tiene que ser único, tiene que ser diferente. Y sí, muy probablemente lo sea si realmente seguiste tu instinto y tus corazonadas y trabajaste en el libro eh, desde el interior de tu historia, de tu personalidad, de tus sentimientos, de tu corazón y de tu alma, para poder hacer una pieza de arte. Pero ya que tienes esta pieza de arte, insisto, se la tienes que vender a alguien más. ¿Cómo se la vas a vender? Aquí tengo el manuscrito de mi primera novela, la que nunca ha sido publicada, Muerte en la parroquia. Entonces, yo lo que hacía y lo que hice con las primeras novelas es que imprimí varias versiones, bueno, varias copias de este manuscrito, las engargolé y yo llegaba a las editoriales, que claro, en aquel entonces, hace 15 años, había más editoriales. Llegaba a las oficinas, tocaba la puerta y decía, oigan, tengo un manuscrito que tal vez les pueda interesar. En casi todos los casos, él o la recepcionista mandaba traer a un editor y este editor pues me aceptaba el manuscrito, pero antes de aceptarme el manuscrito había algo muy importante que yo tenía que hacer. Y es esto. Yo tenía que venderle el libro. Yo tenía que decirle por qué este libro era diferente, por qué este libro les iba a vender, por qué este libro le podría interesar a la editorial. Eh, una vez que me aceptaban el manuscrito, eh, entraba en un proceso de dictamen en el que pasaba 6 meses en eh, pues en esta evaluación donde ellos decidían si tenía el valor literario y el valor comercial para poder publicarse. Pero fíjate que desde el principio yo tenía que estar claro con la historia que iba a vender, con lo que ellos pues iban a tener en sus manos, porque si no, y se los digo y voy a ser muy honesto con ustedes, bueno, voy a ser muy honesto contigo, de entrada van a agarrar tu manuscrito y si a ellos no les gusta la idea, te lo van a regresar y te van a decir que no es lo que están buscando, o, porque también lo he visto,
te lo van a aceptar y lo van a tirar a la basura, sin siquiera hacer un dictamen. Entonces tienes que tener muy claro que tu primera presentación, si lo vas a hacer en persona, es qué les vas a vender de tu libro, qué les vas a vender de tu historia, qué lo hace atractivo desde el principio, desde antes de que abran precisamente esto y digan, suena interesante. Lo segundo que tienes que hacer es trabajar muy bien el inicio de tu libro, porque van a agarrar, lo van a abrir y van a empezar a leer justamente la primera página. Y yo he visto editores que desde la primera línea dicen, esto no sirve. Y el libro puede estar buenísimo, podría ser un premio Nobel. Si la primera página no sirve, en muchos casos, se va a la basura. Así que tienes que trabajar perfectamente bien el inicio. Debe de tener algo que enganche. Debe de tener algo que de verdad mueva al editor. Yo lo hice con la primera línea del primer libro que publiqué, Los pecados de la familia Montejo. Beatriz Montejo contempló con morbosa curiosidad el cadáver de su esposo. Esa era la primera línea. Y esa línea lo que tenía es el poder de decirle al lector, ok, aquí algo no está bien. Aquí hay un cadáver, aquí hay una mujer que está contemplando, no con tristeza ni con odio, hay algo que está detrás de esta línea. Entonces eso va desenvolviendo un misterio y cuando al fin el editor se dio cuenta de donde estaba, ya había terminado un par de capítulos del libro, entonces logré atrapar a mi editor con la primera línea. Pero Los pecados de la familia Montejo fue la tercera novela que intenté mover en las editoriales. Muerte en la parroquia no funcionó. De hecho, ninguna de las editoriales ni siquiera me resolvía el dictamen. Yo hablaba y hablaba y al final dejé de hablar porque en ese momento ni Planeta, ni Random House Mondadori, ni Océano, que son las tres a las que fui, pues realmente me dieron razón. Luego lo intenté de nuevo con una novela de vampiros, La Dama de la Noche. Para La Dama de la Noche, una vez más fui a las editoriales. Océano me dijo que no, Planeta no me contestó y Random House me dijo que no. Pero yo no me desesperé. Cuando me decían que no, pregunté por qué me decían que no y me dieron sus razones y finalmente escribí Los pecados de la familia Montejo. Y en este caso lo llevé directamente a Random House porque tenía ahí un contacto, lo presenté a un editor y fue lo mismo. Tuve que vendérselo al editor, tuve que explicarle de qué iba mi historia, por qué era diferente, por qué tenía un valor. O sea, tuve que hacer un pitch de venta, como si se tratara de una oficina que está contratando a un proveedor. Un pitch de venta y enfrente de mí el editor fue cuando leyó los primeros 2 capítulos, lo aceptó para dictamen y después de 6 meses lo aceptaron publicar. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, si uno no vive en la misma ciudad que las editoriales o no planea visitarla, hay 2 formas. Puedes enviar tu manuscrito a las oficinas con una carta donde tienes que vender este libro. Insisto, es muy importante este pitch de venta. Y esperar a ver qué dice el dictamen. Y la tercera, que ya vivimos en una era digital, es tú vas a entrar a la página web de la editorial en la que quieres publicar. Tú vas a buscar el correo donde se reciben manuscritos y ahí vas a poder enviar tu manuscrito, pero
Y lo que yo te recomiendo es que en el cuerpo del correo hagas ese pitch de venta. Es muy importante. No sabes cuántos libros se pierden porque no tienen un buen pitch de venta. Cuántos libros buenos no llegan a publicarse porque no tienen un valor comercial. Entonces, ten en cuenta que al final, si quieres publicar tu libro, va a tener que venderse y tienes que pensar justamente en esa parte de la venta, que lo hace diferente, que lo hace único en el mercado, que lo va a hacer destacar. ¿Por qué a una editorial le interesará comprar tu manuscrito? Es importante tenerlo en cuenta. Y como les digo, piensen, cuando vayan escribiendo ese libro, piensen en los puntos fuertes, en los puntos en los que pues tu libro va a destacar, en los que tu personaje es diferente. Digamos, estás escribiendo la historia de un mago o de un detective o de una sirena. eh, Me imagino que ya estás metido en ese tipo de literatura, que conoces lo que hay en los anaqueles. ¿Por qué tu libro es diferente a esos personajes, a los personajes que ya todos conocen? ¿Cuál es el giro que le puedes dar a tu historia que la hace única? ¿Por qué alguien compraría tu libro? Todo eso lo tienes que pensar. Y no digo que sea tan importante como para que te fijes solamente en eso, porque entonces pierdes esa idea de que tú eres tu primer lector y de que tú tienes que emocionarte con la historia y todo lo que ya te he platicado. Pero, muy importante, sí, hay una parte comercial de la que no nos podemos escapar. Hay una parte donde la editorial va a invertir en ti, donde la editorial va a comprar tu manuscrito, te va a dar un adelanto y probablemente invierta en acciones de marketing y quiere ver su dinero de regreso. Entonces, espera que tu libro sea capaz de tener reimpresiones, de vender, de ir a una feria que pueda llenar esos espacios. Y eso se hace con una buena historia, ¿no? Entonces, piensa en todo eso cuando estés trabajando. Entonces, aquí están, un poco resumiendo el video, es para poder publicar, busca primero la editorial que más se adecue a lo que estás escribiendo o a la que más quieras publicar. Acércate a ellos. Yo recomiendo, si puedes hacerlo físicamente, que lo hagas. Haz ese pitch de venta, trabaja muy bien ese pitch de venta, revisa qué hay en el mercado con la misma temática, qué puedes aportar tú, qué puede aportar tu personaje, qué lo hace diferente. Y ten mucha, mucha paciencia, porque te pueden aceptar tu manuscrito en 5 editoriales, 6 editoriales, 10 editoriales y te pueden decir que no. Se los dije en otro video y se los repito ahora, el promedio en el mundo entre que una persona empieza a buscar una publicación y lo logra son 9, 10 años. Lo que le pasó a Stephen King lo cuenta en su libro sobre escritura. Varios escritores lo comentan. Yo empecé a buscarlo en el 2005, lo logré en el 2003, entonces para mí fue 8 años. Es mucho, mucho trabajo poder publicar y mantenerse ahí. Vale la pena, por supuesto que vale la pena, pero tienen que ser muy pacientes y si los rechazan, escuchar por qué los están rechazando, porque eso les va a permitir escribir un nuevo libro o trabajar o retrabajar la historia que ya tienen y hacerla más comercial. Hay veces que las editoriales te van a decir, te acepto el libro si cambias el final, te acepto el libro si cambias este personaje y decides tú si funciona tu historia aceptando esas recomendaciones o prefieres escribir una nueva historia. Pero siempre hay que escuchar, hay que tener la humildad de decir, estas son las personas que están interesadas en mi libro, pero ¿por qué me están diciendo esto? Y pues seguir tocando puertas y algún día estoy seguro que se va a cumplir su sueño. Las editoriales están buscando todo el tiempo sangre fresca, tinta fresca y yo sé que muchas veces si no sale es porque la historia no es comercial, no es para esa editorial, le falta trabajo, eh, pero no te desanimes. De verdad, hay alguien ahí que está buscando una historia como la tuya, entonces sigue tocando puertas, sigue creyendo en tu historia, porque tú tienes que creer en tu historia para que alguien más lo haga. Entonces, ese es mi video de esta semana y nos vemos en el siguiente video.